En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el tema es la libertad de espíritu. Vamos a hablar de la libertad de espíritu. Bien. Ideas sueltas para de alguna manera después dialogar. Pueden hacer las preguntas y bueno, y conversar sobre el tema. Bueno, libertad de espíritu. La ley, ¿sí? Hay que levantarse a las 5 de la mañana. La ley es una indicación presente en nuestra razón que nos dice lo que tenemos que hacer para llegar al fin, ¿no? Me parece que he hablado sobre el tratado de la ley en alguna oportunidad, ¿no? Pero la ley, más allá de lo que está en el papel, más allá de lo que está en nuestra cabeza la ley. El que la hace, de alguna manera, la mete en nuestra cabeza, promulgándola de algún modo, y es una indicación que el que la hace nos da a nosotros para ir al bien. Entonces es una indicación, es una ayuda, es como un manual de instrucciones que te dan para llegar al fin que es bueno, ¿no? O sea, la ley son las indicaciones que vos tenés en tu razón para llegar a la felicidad, al fin, a la unión con Dios. Eso es la ley. Tiene carácter instrumental, o sea, son instrucciones que te ayudan, es como un instrumento que te ayuda a llegar al fin. No es el fin, evidentemente, sino que es un instrumento que te ayuda a llegar al fin. Bien, la libertad de espíritu implica ver la ley como una ayuda para conseguir lo que yo quiero. Qué buena que es la ley, cómo me gusta la ley, porque me ayuda. Cada vez que me mandan algo, me pongo re contento. ¿Por qué? Porque es una ayuda para llegar. Te están dando ayudas continuamente, esto es impresionante. Bien, y entonces, como vos lo ves así, como una super ayuda para llegar al bien, evidentemente que la ley no te esclaviza para nada. Todo lo contrario, es lo más lindo que te puede pasar, ¿no? Entonces, la libertad de espíritu consiste en eso, en ver la ley como una ayuda y no que la ley te oprima, es la opresora que me hace hacer lo que yo no quiero, ¿no? No, nada que ver. Es el que obra así, el que ve la ley como un peso, como algo que te coarta tu libertad, algo que limita tu horizonte, evidentemente no tiene libertad de espíritu. En cambio, el que ve la ley como algo que lo ayuda para llegar al fin, ese tiene libertad de espíritu, obra con libertad, porque la ley en realidad lo libera. Bien, entonces el darse cuenta y el vivirlo, está convencido, porque en este momento todas lo han escuchado, hay que ver quién está convencida en el momento, no ahora, sino en el momento de vivir la ley, ¿sí? Pero la cuestión es que la que está convencida de eso provoca que la ley no sea una opresión e incluso que se ame la ley, aunque conservando la naturaleza instrumental de la misma. Ojo, no te enamores tanto de la ley como para pensar que la ley misma es el fin. No, la ley no es el fin. La ley es el instrumento que te ayuda porque podés pasar de un extremo al otro, ¿no? De ver la ley como opresora a de repente quererla tanto que no la largas. Se llama
Fenómeno no. Sí, podemos llamarle fenómeno kantiano. ¿No? Te enamoraste de la ley. O efecto kantiano, o complejo. ¿Cómo se llama el TOC? Esos trastornos. Trastorno kantiano podría ser. Bien. Son entonces dos errores posibles: ver la ley como opresión o amar la ley como fin. Sí. Fíjense que el que ama la ley como fin, el que la ve como opresión, ¿qué pasa? ¿Cuál es el error? El error no está simplemente en que tiene una mala concepción de la ley, sino que en cualquiera de los dos errores, a esa persona la ley no le sirve para nada. Porque evidentemente, si vos ves la ley como algo opresor, la cumplís, pero no te une al bien, no te une a Dios. A vos no te está sirviendo para nada. Y si vos estás re enamorado de la ley y ves la ley como fin, tampoco. No estás, o sea, ninguno de los dos tienden a Dios cuando cumplen la regla, ¿no? El modo de tender a Dios cuando uno cumple la regla es verla como lo que es. Un instrumento que súper fabuloso que te ayuda para unirte a Dios. Tiene valor meramente instrumental, pero es una gracia enorme. Bien. Las leyes pueden tener distintos grados de aplicación. Hay leyes que obligan siempre, normalmente los preceptos negativos, no matar, obliga siempre. Hay leyes que obligan siempre, salvo que pase algo particular. No tengo los ejemplos pensados, pero bueno, normalmente tenés que hacer... levantarte a horario, normalmente obliga siempre, salvo que estés enfermo, por ejemplo. Y capaz que te levantas a horario igual por orgulloso. O porque amás tanto la ley que te levantas igual y te hace mal. Y en realidad no te está uniendo, hay un amor propio, un amor desordenado. Entonces, bueno, hay leyes que te obligan muchas veces, casi siempre, pero en ciertas circunstancias no. Y después hay leyes que te obligan solo en ciertas circunstancias. Cuando pasa algo particular, no te obligan siempre, sino que en determinadas circunstancias, ¿sí? Tenés que, por ejemplo, cuando tenés un compañero enfermo, lo tenés que llevar al hospital. Madre, me voy al hospital a llevar a mi compañero. ¿Está enfermo? No, pero bueno, la ley dice que hay que llevarlo. No, es solamente en ciertas circunstancias. Bien. Aunque fíjense que si bien hay leyes que obligan siempre, otras casi siempre y otras en algunas particularidades, como leyes implican una tendencia permanente en la persona. Por ejemplo, capaz que ahora no tengo que llevar a nadie al hospital porque están todos sanos, pero la disponibilidad la tengo. Entonces el hecho de que esté esa ley que me obligue en esa sola circunstancia a hacer ese esfuerzo, por más que sea una ley que me obliga en circunstancias particulares, igualmente la disposición es permanente. Análogamente se puede decir a lo que decía Santo Tomás, ¿se acuerdan el comentario ese? Alguna vez acá lo vimos, de poner la otra mejilla, ¿no? Puede haber circunstancias en donde nos tengas que poner la otra mejilla. De hecho, el mismo Jesús no la puso cuando le pegaron delante en el juicio, ¿no? Sino que se defendió, pero la disposición permanente a hacerlo. Uno está siempre dispuesto a poner la otra mejilla. Entonces son leyes que por más que no obliguen siempre, implican como tales una disposición permanente. La libertad de espíritu te da esa facilidad para discernir y conservar la paz en esas circunstancias en donde la ley no se debe aplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque vos estás, que la libertad de espíritu en el fondo, ¿qué te lo da? Que vos amás a Dios con toda tu fuerza y ves en la ley no algo opresor, sino algo que te ayuda a unirte a Dios, por eso la querés mucho, pero ves en la ley algo meramente instrumental. Vos estás en realidad enamorado de Dios,
de modo tal de que cuando ese instrumento en esa circunstancia, en ese momento no te sirve, sino que lo tenés que obviar y vas a Dios por otro camino, como a vos lo que te interesa realmente es unirte a Dios, lo haces con una libertad de espíritu súper total. En el fondo la ley no te interesa en sí mismo. Vos estás totalmente enamorado de Dios y simplemente es un instrumento, ¿no? Un instrumento que valorás, evidentemente. Bien. Eso. Entonces te ayuda a discernir. ¿Por qué? Porque vos tenés siempre la vista puesta en el fin. No estás en la ley. ¿Hago ayuno o como esta torta? ¿Hago ayuno o como esta torta? ¿No? Y vos si estás, no ves la unión con Dios, sino que estás simplemente en eso y te cuesta discernir. En cambio, y cuando lo discernís y decís, sí, en esta circunstancia me tengo que comer la torta entera, lo comes con mucha paz, porque sabes que te une a Dios sin ningún escrúpulo. Bien, listo. Y de eso podemos seguir hablando y discutiendo. El término libertad de espíritu aparece en nuestras constituciones en los números 65 y 76, y estoy hablando de las del IBE, que son el 99.9% iguales a la de las servidoras, pero hay alguna diferencia. Y no solamente de género, A, O, no. Hay algunas diferencias que van más allá de la A y la O, muy puntuales. Bien, entonces en nuestras constituciones aparece en los números 65 y 76. Nos interesa particularmente este último, el número 76. Que dice así: no pocos viven bajo obediencia, más por necesidad que por caridad. ¿No? Entonces, fíjense, ¿no? El tema es por caridad, la obediencia es por caridad. Estos tales, que la tienen por necesidad y no por caridad, se sienten habitualmente afligidos y con facilidad se entregan a la murmuración. Y es evidente que no conseguirán la libertad de espíritu a menos que se sometan de todo corazón por amor a Dios. Esa es una cita del Kempis. En realidad las constituciones lo único que están haciendo es citar al Kempis en el libro 1, capítulo 9, bastante pronto, bastante al inicio. El término libertad de espíritu aparece también en las conclusiones del 2005, no sé si saben de qué estoy hablando, conclusiones del 2005. Bien, hubo una época en donde los padres se reunían muy seguido, padres, hablo de provinciales y Consejo General, era técnicamente una reunión de Consejo General alargada, de alungata, ¿no? En donde el Consejo General invitaba a todos los provinciales a participar. Evidentemente no tenían, la autoridad venía del Consejo General, no de los provinciales, pero bueno, invitaban a los provinciales, hablaban, discernían, ¿no? Y se reunían varios años y sacaban un documento que con mucha imaginación se llamaba conclusiones. Entonces están en las conclusiones, uno los puede buscar año por año, están muy ricos de contenido, de cosas. Y bueno, en las conclusiones de 2005 dice así: la virtud de la obediencia debe ser inculcada con particular fervor en el alma de todos los candidatos. Está hablando de los candidatos, ¿no? La idea de educar sacerdotes con motor propio puede ser fácilmente malinterpretada por una naturaleza muy inclinada a hacer lo que le viene en ganas. Para llegar a tener motor propio verdaderamente y según toda la doctrina espiritual tradicional, hay que pasar necesariamente por la renuncia a todo. El motor propio, como la libertad de espíritu, son hijos de la humildad y la obediencia. Entonces es un texto interesante en donde te muestra cómo también se puede caer en exceso en libertad de espíritu. Sí, libertad de espíritu.
y hago lo que se me da la gana. No. La libertad de espíritu no es hacer lo que se dé la gana o poner excepciones a la regla, a la ley, porque se me da la gana. No, está fundado en el amor a Dios, ¿no? De modo tal de que yo veo el carácter meramente instrumental de la ley para llegar a la unión con Dios y sé discernir cuando esa unión con Dios me pide en este momento no cumplir la ley, porque la ley se cumple siempre, sino que esa ley ahora no se aplica, que es distinto. No sé si llegan a ver la diferencia. Una cosa es que no estoy cumpliendo la ley, otra cosa es que la ley ahora no se aplica. Porque si la ley dice ir a misa todos los domingos, hoy no es domingo, no la estoy cumpliendo. No tiene nada que ver, no es que no la estoy cumpliendo, hoy no se aplica, porque no es domingo. Bueno, entonces la libertad de espíritu te da eso, darse cuenta que la ley ahora no se aplica, ¿no? Y entonces no la cumplo, pero no es que no la cumpla, sino que no se aplica. Estamos en otro caso, ¿tá? En cambio, la mala libertad de espíritu es un viva la pepa, ¿tá? ¿No? Y muchas veces puede llegar a pasar eso. Bien, entonces aquí corregía, ¿no? Para tener verdadera libertad de espíritu hay que ser recontra súper humilde y hay que ser recontra súper obediente. Eso. Muchas veces, sigo comentando, aparece el término en nuestro derecho propio relacionado con la pobreza. De hecho, ¿se acuerdan que yo dije que aparecía 2 veces, 65 y 76? Estoy casi seguro, no lo anoté porque me iba a acordar, pero me estoy olvidando, que el caso del 65 es de la pobreza, que está hablando de la pobreza. Y muchas veces en nuestros derechos propios, por ejemplo, si ustedes buscan libertad de espíritu en todos los directorios, ¿por qué mencioné esas veces nada más? Porque no, al término así, literal, no aparece tanto. Aparece en algunos directorios que hablan sobre la pobreza, me parece recordar que el de obras de misericordia y demás cosas, ¿no? Entonces, muchas veces aparece el término en nuestro derecho propio relacionado con la pobreza. En estos textos la libertad de espíritu es no atarse a nada, porque si no tenés pobreza te atás a la plata, ¿no? Y entonces la plata te esclaviza, no tenés libertad de espíritu. Entonces libertad de espíritu es cuando las criaturas no te atan, sino que vos tenés la libertad de ir a Dios. Bueno, pero las criaturas que no te atan, incluso las leyes, ¿sí? No te atan, todo atado. O sea, vos no lo hacés porque la ley te obliga, no lo haces como un esclavo, ¿no? O no lo haces porque tenés un afecto desordenado a la ley, que en el fondo es otro modo con el cual la ley te puede atar, sino que todo vos lo haces pura y exclusivamente por amor a Dios. Bien. Muchas veces entonces son las riquezas las que nos hacen perder la libertad de espíritu. Bien, entonces vimos la introducción general, vimos algo de nuestro derecho, poquitos, son simplemente comentarios, ¿no? Santo Tomás, en un texto que ustedes indudablemente han leído, porque se ve en el noviciado, aunque no estoy seguro. No sé si se ve en el noviciado, porque capaz que en el noviciado se ve solamente el credo. Pero junto con el credo, Santo Tomás, cuando predica el credo, predica también el comentario al Padre Nuestro, el comentario al Decálogo, porque es fe, esperanza y caridad. Lo que hay que creer, credo. Lo que hay que esperar, Padre Nuestro. Lo que hay que hacer, la caridad, son los mandamientos. Los 10 mandamientos que los introduce con el comentario a los 2 preceptos de la caridad. Antes de empezar con los 10 mandamientos, introduce el comentario ese al amor a Dios y al amor al prójimo. Y termina, fe, esperanza y caridad, comentando entonces el credo
el Padre Nuestro y los mandamientos, y después termina con un comentario breve ¿a qué? Al Ave María. Y ahí termina. Es la última cuaresma de vida de Santo Tomás. En todos los días, uno detrás de otro, predica todos esos sermones, que creo que son unos 50. Bien, entonces cuando está comentando los dos preceptos de la caridad, amar a Dios y amar al prójimo, compara las leyes que tenemos nosotros. Dice que nosotros tenemos 4 leyes: la ley de la naturaleza, la ley del pecado, ¿no? Porque toda forma pone una ley: la ley de la naturaleza, la ley del pecado, la ley escrita o ley del temor y la ley de la caridad. No vamos a decir ahora cómo es que surgen estas leyes y cómo, no nos interesa. Simplemente después se centra Santo Tomás en comparar la ley del temor, que es la del Antiguo Testamento, con la ley del amor, que es la del Nuevo Testamento, ¿no? Y va comparando las dos leyes. Bien, ¿en qué consiste la libertad de espíritu? La libertad de espíritu consiste en seguir la ley del amor y no la del temor. Es muy sencillo. Entonces, tengo que levantarme a las 5 de la mañana. ¿Lo hago por temor o por amor? ¿No? Ese es el tema. Y bueno, la diferencia es interior. Cada uno de ustedes sabrá por qué lo hace, si por temor o por amor, ¿no? Pero comparando las dos leyes del temor y del amor, dice que la del amor es superior, totalmente superior, aunque reconoce que la del temor es bastante efectiva. Si no te levantas te reviento, y da resultado, se levanta. Pero pone muchas deficiencias, pero la ley del amor es más efectiva. Lo que pasa es que tiene que amar, ese es el punto. Si ama levantarse temprano, porque ama donar su vida a Dios, yo le puedo asegurar que es todavía más efectiva que la ley del temor. Lo que pasa es que tiene que estar presente, que digo eso. Si no tenés la ley del amor, si no amás, es evidente que muy efectiva no va a ser. Pero si lo tenés, es recontra súper más efectiva. Pero explica, entre otras ventajas, porque el que sigue la ley del amor busca realmente a Dios. Busca realmente a Dios. La ley del temor busca solamente bienes particulares. Supongamos que la monja se levanta temprano por amor, para donarle su vida a Dios, está buscando a Dios. En cambio, si la monja se levanta temprano para que la madre no la rete, ¿qué bien busca? El evitar una discusión con la madre. Entonces, siempre que uno obra por la ley del temor, está buscando bienes particulares, dice Santo Tomás. En concreto, por ejemplo, no quiero ir al infierno. Bueno, el bien que está buscando es vivir fresquito toda la eternidad. Pero es un bien particular, no es el bien universal, Dios. ¿No? Bien, eso. Entonces, la ley del temor busca bienes particulares, ¿sí? Y no el bien universal. Mientras que la ley del amor busca el bien universal, busca a Dios. Y es también superior, dice Santo Tomás, la ley del amor a la del temor, porque la ley del temor, si bien puede llevar a que no peques, la persona, cuando obra por temor, conserva el afecto al pecado. Entonces, qué pena. Qué pena que hoy sea domingo y que tenga que ir a misa. Bueno, vamos, tú. Pero que conserva el afecto a no ir a misa. Mientras que el que lo hace por amor está recontento y es el día más feliz de la semana. Bien. Por tanto, es muy importante examinarnos nosotros en el amor. No vaya a ser, sí, porque una ley y otra no diferencian mucho, ¿no? No está en la materialidad de los actos.
Todos acá pueden estar cumpliendo la ley, pero hay que ver si es del temor o del amor. ¿Qué es lo que las mueve? Bien, es importante examinarse en el amor. Bien, otra cosa que podemos decir, los fines se subordinan unos a otros. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo de alguna manera, no sé, ahora no se me ocurre ningún ejemplo. Qué lástima que no los anoté, no lo pensé, pero es así. Vos, yo qué sé, me compro un auto para ir a hacer apostolado, ¿no? Los fines, uso el auto para ir a hacer apostolado. Los fines se subordinan unos a otros, ¿no? Para esto, por amor a Dios, ¿no? Siempre llega al fin último, que es la unión con Dios, pero los fines se van subordinando unos con otros. Cada uno de esos fines puede haber leyes que me guíen a cada uno de esos fines particulares, porque la ley es un imperativo de la razón práctica que te ordena el fin. Bien, entonces, así como los fines se ordenan unos a otros, también las leyes. Y así como los fines se subordinan unos a otros, también se subordinan las leyes, ¿no? De modo tal de que así como normalmente yo tengo que cuidar el auto para hacer apostolado, ¿no? Lo tengo que limpiar, le tengo que controlar el aceite, tienen que estar las gomas, entonces yo cuido el auto para hacer apostolado. Pero puede pasar que en un momento el apostolado me pida no hacer eso. Yo qué sé, se está muriendo alguien, hay que salir corriendo. No le voy a estar midiendo el aceite al auto. No, hay que medirle el aceite. No, evidentemente no. Estamos en un caso y listo. Entonces, en ese caso, ese fin que era para otro, eso que era intermedio para otro, en ese caso, más que un medio para llegar al otro, el auto medio para el apostolado, en ese caso es un estorbo. Es un estorbo. En este momento tenés que sacar el auto y irte corriendo a dar una unción a la esquina. Listo, perfecto. Entonces, también puede pasar que leyes que normalmente te sirven en diversas circunstancias porque se subordina a otras cosas superiores, en algunas circunstancias sea un estorbo. Y esa ley en ese momento no haya que aplicarla. Me gusta el término aplicar más que cumplir. En ese momento no se aplica, porque en ese momento es un estorbo, ¿no? Hay circunstancias entonces donde unos fines intermedios no sirven. ¿Cómo sabes que no sirven? Es el amor al fin superior lo que me permite saber cuándo seguir el fin interior y cuándo sublimarlo. Yo siempre cuidé el auto para hacer apostolado, pero en este momento el auto me va a servir para hacer apostolado. ¿Sabes cómo? Vendiéndolo. Entonces, hay veces, yo siempre cuidé mi cuerpo para hacer apostolado, pero ahora lo ofrezco en sacrificio. Entonces, hay veces en donde siempre lo inferior sirve para lo superior, a veces como instrumento, pero a veces sacrificándolo, sublimándolo. Sigue siendo instrumento, pero de otro modo, porque el sacrificio de eso inferior te hace alcanzar también lo superior, de modo tal de que siempre lo inferior te sirve para lo superior. Lo que pasa es que a veces usándolo, a veces sacrificándolo, usándolo en sacrificio, ¿no? Entonces hay veces que las leyes también, y entonces una ley superior, o sea, por una ley superior, siempre es por una ley superior, se sublima una ley inferior. Bien, ¿y esto cómo se discierne? Por el amor. Cuando yo amo a Dios, amo el fin, sé discernir cuando esto me es un estorbo o no. En cambio, si yo me apego, ¿sí?, a la ley como un fin en sí mismo, ¿sí?, soy medio cuadriculado y me apego a la ley como fin en sí mismo, en ese momento ya no obro por amor,
Obro por amor a la ley, pero no por amor a Dios. De modo tal de que esa me puede llegar a ser de estorbo. Bien, entonces hay que discernir, y el discernimiento te lo da justamente el amor. Y si bien se pueden cometer errores, porque te podés equivocar también, ¿no? No hay que... porque si fuese así tan sencillo no habría errores de discernimiento. Hay errores de discernimiento y te podés equivocar. Y capaz que vos no te tomaste una libertad de espíritu y le pifiaste totalmente. Eso puede pasar, ¿sí? De hecho, después el superior te corrige. No, madre, lo hice por libertad de espíritu. ¿Sí? Bueno, pero capaz que fue tal vez por libertad de espíritu de verdad. Capaz que no eras chanta. Capaz que realmente hiciste, bueno, pero el error, si hay un error, si vos obras por amor, es un error meramente técnico. ¿Se entiende? Te equivocaste, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, el discernimiento para no cometer esos errores se va descubriendo amores propios escondidos, evitando evidentemente errores técnicos. Es siempre muy importante el diálogo con el superior, el director espiritual. Bien, otro autor que podemos recordar para distinguir la ley del temor y la ley del amor en contraposición a Santo Tomás es Kant. Me parece que tenemos que recordar a Kant, ¿no? Si queremos ser libres de espíritu, porque él es justamente, Kant te dice que buscar la felicidad es egoísmo, que la verdadera moral, la buena, es la del deber. Cuando vos haces una cosa para buscar tu felicidad, sos una egoísta. En cambio, cuando no sos egoísta, cuando haces la cosa porque hay que hacerlas. Listo, el deber. Ese es Kant, ¿no? Dice Kant entonces que hay que buscar la moral, que la moral de los fines, el buscar la felicidad, el obrar por un fin, para alcanzar algo, yo busco para alcanzar algo, eso es egoísmo. Vos estás buscando algo para vos. En cambio, la verdadera moral es la moral de deber, dice Kant. Obro no para alcanzar algo, sino porque debo hacerlo. Entonces, por ejemplo, si yo estudio para sacarme un 10, sos un egoísta. Buscás tu felicidad. En cambio, si estudiás porque hay que estudiar, esa es la que hace bien moralmente, ¿no? Por más que los dos hagan lo mismo, pero uno por un motivo que es errado, dice Kant, ¿no? Bien, el deber, lo que pasa que claro, que Kant, pobrecito, ve el amor al fin siempre como egoísta. No se da cuenta que hay un amor que no es egoísta, cuando es el amor al prójimo, al otro. Entonces vos obrás por un fin, pero no egoísta. Se puede obrar por un fin que no es egoísta. Y vos obrás por amor a Dios, y tu felicidad está en Dios, ¿no? No en el gozo que la presencia de Dios te causa, porque eso también nosotros lo sabemos muy bien por toda nuestra espiritualidad, que es desordenada, ¿no? Entonces Kant no ve eso, porque la felicidad de Kant es una cosa meramente sensible para Kant, ¿no? Que entiende la felicidad como simplemente el gozo sensible. Entonces dice que evidentemente es egoísta eso. Y Kant habla de santidad. ¿Cuándo? Cuando uno obra por el deber, pero amando la ley. Entonces, cuando vos decís, me voy a levantar temprano porque así soy la primera que llego a la capilla y la madre dice que soy la más buena de todo el monasterio, bueno, eso Kant dice está retruchísimo, es moral de los fines, es egoísta, no es un acto bueno. Cuando vos decís, me tengo que levantar, bueno, ¿qué se le va a hacer? Me levanto porque es mi deber. Kant aplaude, porque estás obrando por deber y eso está bien. Ahora, cuando vos decís, qué lindo que es cumplir la ley, qué feliz que estoy cumpliendo la ley, esa es la santidad para acá. Entonces cambia la santidad en el amor a la ley, verdadero amor a la ley, mientras que nosotros vemos la santidad en el amor a Dios, ¿no? Entonces,
Lo de Kant se transforma en un amor a una realidad meramente abstracta, que incluso es inmanente porque la ley está en nuestra razón, mientras que para nosotros la santidad está en el amor a una realidad personal que es Dios mismo, ¿no? Entonces, bueno, lo de Kant es retrucho. Pero entre nosotros hay más kantianos de los que creemos, ¿no? Se aferran a la ley y están recontentas. Y entonces hacen el examen de conciencia y dicen, uy, mira, ninguna crucecita, vamos todavía. y cumplí bien. Y es todo en torno a un mero cumplimiento. Bien, eso es una santidad kantiana. Bien, entonces el problema de Kant es que su santidad consiste en amar la ley abstracta y no al Dios personal. Es mentira que buscar la felicidad sea egoísta, cuando uno pone la felicidad en el amor a Dios y al prójimo. Igual que lo que le pasa a Kant, las personas que obran sin libertad de espíritu y movidas solo por la ley, no aman propiamente a Dios. Pues en ellas la ley pierde la característica de instrumento. Hay que amar la ley. Claro que hay que amar la ley, mucho más de lo que la ama Kant. Porque si vos la amás por amor a Dios, top. Bueno, la vas a amar muchísimo más que Kant incluso, ¿no? Lo mismo que el amor al prójimo. Cuando uno ama al prójimo por el prójimo, lo ama mucho menos que cuando lo ama por amor a Dios. Entonces, amarlo por amor a Dios es amarlo más. Bueno, la ley es lo mismo, ¿no? Entonces hay que amar la ley, hay que cumplirla, pero con la libertad que te da el cumplirla porque te sirve para unirte a Dios. Es importante entonces no perder el foco en no poner el foco en la ley, sí, la ley, ¿no? Sino que lo que hay que poner el foco es en Dios, ¿no? Y la ley simplemente como un instrumento. Pero si vos pones el foco en la ley, o si vos tenés el foco en la ley, Dios no lo mirás, tenés simplemente el foco en la ley, o sos un cuadriculado rigorista, o no podés ser un cuadriculado rigorista. Hay que ser libre de espíritu. ¿Qué caes? En un libertinaje. Pasás de un punto al otro, así, ¡pum! Entonces, los que no tienen el foco puesto en el amor a Dios y dicen, no, hay que ser libre de espíritu, no tenés que ser cuadriculado, en realidad caen en un libertinaje. El foco tiene que estar puesto en Dios, es la única solución, porque si no pasás de un error al otro. Entonces tiene que ser el amor a Dios el que nos mueve. Y es eso lo que nos da la libertad. Por eso es la ley del amor la que te hace libre, ¿no? Entonces es importante no poner el foco en la ley. Porque si se pone el foco en la ley, se cae en el rigorismo. Y si se quiere tener libertad de espíritu para no ser rigorista y se sigue poniendo el foco en la ley, se pasa al libertinaje. Lo importante es poner el foco en el amor a Dios. Poner el foco en el amor a Dios, que es una mira telescópica, pones el foco así, es interior, ¿no? Pero bueno, no solo te sirve para discernir lo que hay que hacer, ¿no? Ahora, esta ley ¿nos obliga o no nos obliga? ¿Se aplica o no se aplica? Pro para aplicarla, pro para no aplicarla, discusiones normalmente son interiores, ¿no? Porque uno tiene que estar ahí, lo hago o no lo hago, lo hago, Margaritas, ¿no? En cambio, el amor a Dios te permite hacer el discernimiento. Sé que te podés equivocar igual, es así, porque no es que te podés equivocar igual, justamente por eso la dirección espiritual, el diálogo con el superior, el reconocer humildemente los errores. Pero si te equivocaste, no es un error meramente técnico, no te equivocaste por un desorden, ¿sí? Pero bueno, hay que poner el foco en Dios. Entonces, el poner el foco en Dios te permite discernir, y no solamente te permite discernir, sino que sirve poner el foco en Dios para que lo que haces tenga sentido. Porque más allá de la materialidad del acto, el que le da buen fin a ese acto es el amor que le tenés a Dios, no el cumplimiento material de la ley.
El fin viene por la caridad. La caridad da el fin a todas las cosas. Entonces vos por más que disciernas bien, supongamos que discerniste bien, pero por más que disciernas bien, si no lo haces por amor a Dios, no te sirve para nada. Como dice San Pablo en el himno de la caridad. No te sirve para nada. Entonces, yo estoy cumpliendo la ley, perfecto, capaz que la estás cumpliendo, pero si no lo haces por amor a Dios, ese cumplimiento no sirve. Bien, llevamos 40 minutos. Y finalmente, queremos tocar un tema profundamente metafísico. Cedí a la tentación. Fabro habla de fundar la libertad en el acto de ser. Un tema súper impresionante. Bien, y lo presentamos así. Uno de los errores en el que cayó la escolástica decadente, después de Santo Tomás, toda la escolástica decadente, es el intelectualismo. A ver, pongamos un ejemplo de intelectualismo. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos ayuno? Comemos la torta de chocolate. ¿Hacemos ayuno? Comemos la torta de chocolate. Entonces, bueno, el ayuno me sirve para tal y tal cosa. Comer la torta de chocolate me sirve para tal y tal cosa. Bueno, no, es mejor comer la torta de chocolate. Y entonces vos tomás la decisión de comer la torta de chocolate. En el intelectualismo, el bien te lo muestra la inteligencia y la voluntad lo sigue necesariamente. Yo tendría que comer la torta de chocolate, pero no tengo ganas de hacer... perdón, me equivoqué. Yo tendría que hacer ayuno, tendría que no comer la torta de chocolate, pero no se me da la gana, quiero comer la torta de chocolate. Igual intelectualismo. ¿Por qué? Porque la inteligencia te mostró que aquí y ahora, por más que después te tengas que arrepentir y confesar y hacer lo que quieras, aquí y ahora viste conveniente comer la torta de chocolate. Y entonces la voluntad lo hizo. En el intelectualismo, la inteligencia tiene prioridad dinámica sobre la voluntad. Ve lo que hay que hacer, lo que es conveniente aquí y ahora, y lo hace. Ese es el intelectualismo. ¿Qué pasa? Los tipos no se dieron cuenta de que eso, el intelectualismo, la prioridad de la inteligencia sobre la voluntad, leo por si me... Por ejemplo, si tengo que decidir entre hacer un ayuno o comer un pollo entero, la inteligencia verá qué es lo que me conviene en concreto y la voluntad lo seguirá. Siempre que hacemos algo es con el ok de la inteligencia, la cual se ve movida por el objeto de modo necesario. ¿No? Así fue como lo escribí. ¿No? La inteligencia me tiene que dar el ok. En el particular concreto es el juicio prudencial, más allá del juicio de conciencia, el juicio moral, ¿no? El juicio prudencial. Como el pollo entero y después, bueno, veo qué pasa. Mañana veo que... pero ahora me lo como, ¿no? La inteligencia me dio el ok. ¿Y por qué me dio el ok la inteligencia? Porque se mueve necesariamente por el objeto, porque es una verdad. Y la verdad es objetiva, no es subjetiva. ¿No? Y entonces el objeto movió a la inteligencia me dio el ok, la voluntad siguió la inteligencia. Sonamos. Tu realismo objetivo hace de que pierdas la libertad, dice la filosofía moderna. Por eso la filosofía moderna ve la necesidad de reivindicar la dignidad del sujeto y dice que la verdad es subjetiva. ¿No? Muy interesante, muy interesante. Entonces, este error, el del intelectualismo, la inteligencia te da el ok y el ok viene del objeto, entonces el objeto mueve necesariamente el bien, no la torta, el bien. El bien es objetivo, la inteligencia lo ve y el bien mueve, listo.
Entonces, este error es criticado por la filosofía moderna, la cual dice que la bondad del objeto es creada por el sujeto para así salvar la libertad y sobre todo la dignidad del hombre. La respuesta, ¿qué respuesta le damos a la filosofía moderna que tiene razón de criticar el intelectualismo? Eso es lo fabuloso. ¿La verdad es objetiva? Sí. Sí, es objetiva. Pero la verdad que nos mueve es una verdad que buscamos, dice Fabro. ¿No? Es una verdad que buscamos, es siempre el fin, es siempre Dios. Que vos buscás verlo y te empeñás. Por eso que si bien es una verdad objetiva que no está en la línea del contenido, torta o ayuno o la ley. La verdad objetiva que nosotros buscamos no viene mostrada en la ley, que es contenido, es Dios, al cual buscamos y nos tenemos que empeñar por encontrar. Entonces por eso dice Fabro que si bien es una verdad, está en el ser la verdad, es la verdad del ser la que nos mueve, no la verdad del contenido. Y entonces como es la verdad del ser la que nos mueve, implica el empeño de la persona por encontrarlo. Si fuese la verdad del contenido, sonamos, la inteligencia nos cuarta, ¿no? Entonces la respuesta es esa, la verdad que nos mueve existencialmente, estamos hablando de la verdad que nos mueve existencialmente, al encuentro con Dios, no a si compro carne o verdura, ¿no? Estamos hablando de la verdad que nos mueve al encuentro con Dios. Sí, la verdad que nos mueve existencialmente no es la verdad formal, sino que es la verdad del ser, a la cual se llega a través del empeño, Y acá termino con un texto de Fabro, que está en italiano, un bellísimo italiano. Bene. ¿Cómo es que dicen los italianos la mia bella lengua? No, ¿cómo es? Tienen un giro para expresar la belleza de la propia lengua que es el italiano. No me acuerdo cómo era. En fin, pero dicen así. Parlare allora di un intellettualismo di San Tommaso, come spesso si è fatto nel nostro secolo, habla del siglo passato, è un'affermazione parziale, intellettualismo, verdad oggettiva, no? È una affermazione parziale e deformante, così come è stata quella di Averroismo, che qualche volta l'ha accompagnata, ¿no? Perché in alguna epoca se lo accusò también a Santo Tomás, pobrecito de Averroista. Il suo pensiero, il di Santo Tomás, sta agli antipodi. Esso si trova sul versante moderno, ascoltate, il pensiero di Santo Tomás si trova sul versante moderno della reivindicazione della dignità dell'uomo come persona. Cioè, come principio impegnato nel cercare il senso del proprio essere e nell'osare la libera decisione per il proprio destino. È nel principio dell'atto libero, cioè all'interno dell'uomo come spirito, che San Tommaso e l'uomo moderno si possono incontrare. L'incontro bisogna riconoscerlo, finora è mancato. Eppure sembra che siano cadute non poche barriere che le impedivano. Y un error técnico me impidió ver el resto de la parte que es la importante del texto. No sé qué me pasó. Tendría que ir a buscar la computadora, pero no. La cuestión es que está en el aferrar el acto de ser, ¿no? Es en el volver al fundamento, a la aprehensión sintética del acto de ser como fundamento de la verdad, de modo tal de que la verdad que nos mueve está no en la línea del contenido, sino en la línea del acto, y por eso la verdad que nos mueve es una verdad que nos empeña a buscarla y a encontrarla, que es objetiva, no es invención del sujeto. Por eso se salva la objetividad, pero se conserva el reclamo de la filosofía moderna por el empeño de la persona.
Entonces no es una cosa de contenido cuadriculado, es la búsqueda del encuentro con Dios, ¿no? Eso. Son textos muy lindos, pero bueno, hasta ahí nomás. Bien, entonces eso, ¿no? No está en la ley, no está en el contenido, no es algo, ¿no? Hay que ir al encuentro de Dios. Y eso es realmente lo que nos da la clave de discernimiento para ver el valor de la ley. Que es una ley, y la ley del amor te obliga siempre el 100%, porque siempre tenés que obrar por amor. Y hay siempre un imperativo práctico que te sirve de guía. La cuestión es que vos lo encontrás, ese imperativo práctico, esa ley, esa norma en ese momento la encontrás y vos amas a Dios. Si vos te quedás en el contenido, en las cositas, te quedás ahí y no la encontrás. Y aparte, incluso si la encontrases de casualidad, coincidiese perácheas de casualidad con lo que tenés que hacer, en realidad no lo estás haciendo por amor a Dios, sino por amor a esas pavadas. Bien, eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.